Hola, hola, buen día a todos. En esta ocasión vamos a revisar el capítulo 25 del libro Bioquímica, un curso básico de Strayer, síntesis de glucógeno. La síntesis de glucógeno es una vía que también se conoce como glucogénesis o glucógeno génesis. Yo prefiero este último nombre porque su etimología es más clara. Génesis quiere decir creación de glucógeno. Este nombre pues a veces es confuso porque creen que es la síntesis de glucosa. Entonces nosotros vamos a preferir este nombre. La síntesis de glucógeno o glucogénesis, glucógenogénesis también, es una vía que puede ocurrir en el hígado y en el músculo. La función es la misma: almacenar carbohidratos, específicamente glucosa. Pero almacenar la glucosa de manera individual, como la glucosa es altamente hidrofílica, provocaría atrapar muchas moléculas de agua por cada glucosa. Así que en lugar de almacenar monómeros de glucosa, lo almacenamos en forma de un polímero que es el glucógeno. De esta manera tendremos menos agua por cada molécula de glucosa. ¿Para qué querríamos almacenar carbohidratos? Pues los queremos almacenar para poderlos utilizar en el caso del hígado durante el ayuno. No tiene que ser un ayuno de muchos días. El ayuno entre comidas es donde se van a utilizar estos carbohidratos. Y en el caso del músculo se busca almacenar carbohidratos para usarlos durante la actividad muscular. Por lo anterior podemos darnos una idea de su regulación. La síntesis de glucógeno en el hígado está aumentada en el estado postprandial, que es inmediatamente después de comer, y la vía está disminuida cuando nosotros estamos en ayuno. En el ejercicio también está aumentada tras la alimentación, aquí para que se guíen, postprandiales después de comer. Después de comer alimentos ricos en carbohidratos, ¿sí? Y ¿cuándo estará detenida la vía? Pues durante el ejercicio, durante la actividad muscular. Tras esta introducción, ahora podremos empezar la vía. En una célula, ustedes saben que cuando nos alimentamos y se incrementa la glucosa en sangre, la glucosa va a ser transportada por los GLUT. Cuando la glucosa entra a la célula
inmediatamente es fosforilada por la exocinasa, la cual gasta ATP. ¿Por qué es necesario este paso? Porque recuerden que si no está fosforilada, la glucosa difunde hacia afuera. Por ello, es preciso ponerle un fosfato que queda en el carbono 6. Por eso se llama glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato es la que utilizamos para glucólisis o para otra vía que se llama vía de las pentosas. Cuando estas vías ya no están aceleradas porque nuestras necesidades están satisfechas, recuerden que se inhibe la exocinasa. Cuando la exocinasa se inhibe, entonces corremos el riesgo de que la glucosa se acumule y empiece a salirse, pero es cuando se activa otra enzima. La enzima que se activa se llama glucosinasa. Sinasa, enzima que fosforila a la glucosa con consumo de ATP. Así que a esta reacción entra ATP, sale como ADP, también se forma glucosa 6-fosfato. Pero esta glucosa 6-fosfato inmediatamente va a ser procesada por una fosfoglucomutasa. Mutasa, enzima que cambia de posición un grupo funcional, en este caso el fosfato de la glucosa. En este momento el fosfato está en el carbono 6. La mutasa lo va a cambiar de posición al carbono 1. Ahora, la fosfoglucomutasa ha transformado la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato ahora va a interactuar con otra molécula, una molécula de UTP. ¿Qué es el UTP? Uridina trifosfato. Y esta enzima, ahorita les digo el nombre de la enzima. Y este UTP va a liberar pirofosfato. ¿Qué significa esto? Que un UMP, si al UTP, uridina trifosfato, le quitamos 2 fosfatos, nos va a quedar UMP, uridina y un fosfato que se va a unir a la glucosa que ya tiene un fosfato. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que la glucosa va a quedar unida a la uridina que tenía un fosfato y uno de la glucosa, 2 fosfatos. Este es el producto, UDP glucosa o uridina difosfato glucosa. La enzima que hace este proceso se llama UDP glucosa pirofosforilasa. Ahora, ¿para qué se hizo todo este proceso? Bueno, esta es la materia prima para fabricar glucógeno. Se necesita un punto de inicio. Ese punto de inicio se denomina iniciador o cebador. Y es una proteína llamada glucogenina.
Sobre esta proteína se va a fabricar el glucógeno y sobre ese glucógeno va a ir creciendo el glucógeno cada vez que se agregan nuevas glucosas. En este esquema, lo que se denomina núcleo interno es precisamente esta glucogenina con lo que ya tenga de glucógeno sintetizado. Cada uno de estos hexágonos representa una glucosa. No importa el color, todos son glucosas. Lo que se va a hacer es que la UDP glucosa, que acabamos de ver hace un momento cómo se formó, se va a transportar hacia el núcleo interno y se va a fusionar mediante enlaces alfa 1,4. La parte UDP se desecha y la parte de la glucosa se une y va a quedar aquí la nueva glucosa con enlaces alfa 1,4. La enzima que hace este proceso se llama glucógeno sintasa. Lo tenemos aquí. La UDP glucosa más la glucógeno sintasa va a permitir crecer y crecer y crecer la cadena de glucógeno, como podemos ver aquí. Cuando se han juntado suficientes glucosas, cuando digo suficientes, hablamos de 8 a 10 glucosas que van a ser la parte lineal más otras tantas que van a ser ramificación. ¿Cómo se hace? La enzima que se llama glucógeno ramificante toma estas glucosas y las transportan, las transfieren a esta glucosa que está aquí, generando la ramificación con enlaces alfa 1,6. ¿Qué sucede a continuación? Con más UDPs glucosas y la ayuda de la enzima glucógeno sintasa, cada una de estas nuevas ramas crecerá con más glucosas. Cuando hayan suficientes, nuevamente la enzima ramificante tomará la punta y la transferirá para crear nuevas ramificaciones en esta parte de aquí con enlaces, ya saben, las ramificaciones alfa 1,6. Y el glucógeno crecerá y crecerá hasta que se agote la glucosa que ingresó en exceso durante la comida o hasta que se empiece a degradar el glucógeno. Esto es en sí toda la vía. La síntesis de glucógeno está activa tras los alimentos, o sea, cuando hay glucosa elevada, y se detiene cuando se usa, ya sea en el ayuno o en la actividad física. Esto es lo que corresponde a la síntesis de glucógeno, pero su regulación está acoplada con la degradación. La degradación de glucógeno está detenida cuando hay niveles elevados de glucosa en sangre y está activa cuando estamos en ayuno o en actividad. Por eso, la regulación de ambas vías, tanto la glucógenogénesis como la glucógenolisis, tienen que estar sincronizadas. Están sincronizadas y participan hormonas que van a ayudar a indicarle a la célula qué momento está viviendo. Este fragmento representa un fragmento de la membrana celular donde está el receptor de las hormonas. Las hormonas son adrenalina, tanto en músculo como en hígado, y el glucagón en el hígado. Cuando llega cualquiera de ellos a su receptor, el cual está acoplado a proteínas G, ya saben la señalización, las proteínas G se van a despegar cuando llegue el ligando. La fracción alfa posee al GDP,
va a cambiar a GTP y se va a despegar de las fracciones beta y gamma. Y la fracción alfa va a activar a la adenilato ciclasa. La enzima adenilato ciclasa, ¿qué hace? Fabrica AMP cíclico a partir de ATP de la célula. La enzima toma ATP y fabrica AMP cíclico. Este AMP cíclico a su vez va a servir para activar a una pKa, la proteína sinasa tipo A, pKa. El AMP cíclico la activa y ahora la pKa va a estar activa. ¿Qué hace la pKa cuando está activa? Hace dos cosas. La primera, vamos a ver la de arriba, no es que una sea antes que la otra, las dos las va a hacer al mismo tiempo, pero para explicar primero esta. ¿Qué hace en primer lugar? Va a trabajar junto con la glucógeno sintasa sinasa. ¿Qué es esta enzima? Enzima que fosforila con ATP a la glucógeno sintasa, la que mencionamos, que une a las UDP glucosas. Bien, la pKa junto con la glucógeno sintasa sinasa trabajan juntas para transformar la glucógeno sintasa tipo A en glucógeno sintasa tipo B. El color verde nos indica cuando está activa y el color rojo cuando está inactiva. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Llegaron las hormonas, activaron a la pKa y la pKa junto con la glucógeno sintasa la sinasa de la glucógeno sintasa fosforilan a la glucógeno sintasa apagándola. Esta enzima de aquí le pega un fosfato a la glucógeno sintasa y al pegarle el fosfato la apaga. ¿Qué sucede? Se detiene la fabricación de glucógeno. Al mismo tiempo va a ocurrir el segundo paso. La pKa va a transformar a la fosforilasa sinasa inactiva en fosforilasa sinasa activa. Recuerden que esta enzima es la que ayuda a degradar el glucógeno del capítulo anterior. Entonces, la fosforilasa sinasa se activa y transforma a la fosforilasa B en fosforilasa A. Esta estaba inactiva, esta está activa. ¿Y qué hacía la fosforilasa del capítulo pasado? Esta es la que degrada glucógeno, así que va a hacer su trabajo ahora que se ha activado. Va a ayudar a degradar el glucógeno. Quiero que vean en este esquema cómo las dos vías, síntesis y degradación, se tienen que regular de manera sincronizada. No pueden funcionar al mismo tiempo la síntesis y la degradación, ni se pueden apagar al mismo tiempo. Una enciende, otra apaga. Nuevamente, la hormona, mediante su cascada de señalización, activa la pKa apoyada de la sinasa de la glucógeno sintasa, apaga a la glucógeno sintasa. Al apagar la glucógeno sintasa se apaga la síntesis de glucógeno. Por lo tanto, el otro camino debe iniciar o activar la degradación. ¿Cómo lo va a hacer? Transformando la fosforilasa B en fosforilasa A. En términos más sencillos, llegan las hormonas, activan a la pKa. La pKa tiene dos caminos. Uno es apagar a la glucógeno sintasa. ¿Cómo la hace? Bueno, lo hace apoyada con alguien más. ¿Quién la va a apoyar? La glucógeno sintasa sinasa. Y con esta van a apagar a la glucógeno
sintasa. O sea, se detiene la síntesis de glucógeno. Pero por el otro lado, la pKa, ayudada ahora de la fosforilasa sinasa, va a encender a la fosforilasa A, o sea, la degradación. Y se apagó la síntesis. Perfecto. Ya se apagó la síntesis y se inició la degradación. Esto cuando sucede, cuando llegan las hormonas. ¿Qué hormonas fueron? En el hígado, glucagón y adrenalina, y en el músculo, la adrenalina. Pero, ¿qué pasa si ahora nos alimentamos? Para saber esto, nos vamos a apoyar de un esquema del propio libro para que cuando lo estén estudiando lo entiendan. Cuando nosotros nos alimentamos y estamos en reposo, se va a activar la síntesis de glucógeno y se tiene que apagar la degradación. Aquí va a participar en primer lugar una enzima que se llama proteína fosfatasa 1. Fosfatasa, enzima que quita fosfatos, o sea, esta va a revertir todo lo que hicieron las sinasas. En primer lugar, ya les digo, todo funciona de manera sincronizada, así que no es que uno vaya antes y otro vaya después, pero para explicarlo vamos a hacerle así. En primer lugar, la proteína fosfatasa 1, ¿qué va a hacer? Va a detener la degradación. ¿Cómo lo va a hacer? Va a transformar a la fosforilasa sinasa, a esta, la va a transformar del estado activo al inactivo. Va a apagar a la fosforilasa sinasa. ¿Y por qué es importante apagar a esta? Bueno, recuerden aquí que dijimos. Esta es a la que vamos a apagar. Entonces, al apagarla, ¿qué sucede? Ya no puede transformar a la fosforilasa B en fosforilasa A, que es la enzima que estaba degradando el glucógeno. Así que este caminito que apaga a esta, conduce a su vez a transformar a la fosforilasa A en fosforilasa B. Eso es lo que se logró con este camino. Al apagar a la fosforilasa sinasa, ya no podemos transformar a la fosforilasa B en A y la fosforilasa se va a quedar como B. ¿Qué hacía la fosforilasa? Ella degradaba glucógeno y ahora está apagada. Por otro lado, la proteína fosfatasa, ¿qué hace? Le va a quitar un fosfato ahora a la glucógeno sintasa. Recuerden que esta tenía aquí un fosfato que la apagaba. Le quita ese fosfato, la proteína fosfatasa, y al quitarle ese fosfato, la glucógeno sintasa pasa del estado apagado al estado encendido. Así que ahora va a haber síntesis de glucógeno. Cuando el ayuno llega o empezamos a hacer ejercicio, pues por el otro lado, ya saben, está aquí nuestra célula, su receptor, llegarán las hormonas que vimos en el esquema anterior, se activará la pKa y se hará el proceso que vimos en el esquema anterior, contrarrestando todo esto y ahora invirtiendo, encendiendo y apagando. En términos sencillos, viene una
proteína fosfatasa 1. Su abreviatura normalmente es PP1. ¿Por qué PP? Proteína fosfatasa, del inglés fosfatase protein, número 1. ¿Qué va a hacer ella? También tiene dos caminos. Por un lado, ¿cuál es su camino? Quitarle el fosfato a la fosforilasa sinasa. Y cuando le quite el fosfato, ¿qué va a hacer esta? Va a apagar a la fosforilasa A. Y al apagar a la fosforilasa, ¿a quién apagamos? A la degradación. Por el otro lado, ¿qué va a hacer la proteína fosfatasa? Esta va a encender a la glucógeno sintasa. Y al encender a la glucógeno sintasa, pues se activa la síntesis de glucógeno. La proteína fosfatasa 1 se va a activar entonces cuando nosotros nos alimentamos. Pero, ¿qué sucedería si eventualmente llega el ayuno o hacemos ejercicio? ¿Cómo se va a apagar la proteína fosfatasa 1 cuando lleguen las hormonas, la adrenalina o el glucagón? Eso lo vamos a ver aquí en este esquema. En primer lugar, cuando estábamos recién alimentados o en reposo, la proteína fosfatasa 1 estaba activa. Cuando ella está activa, interactúa con otra proteína que tiene una región de unión a glucógeno y la representamos como GM. Aquí está activa y cuando está activa, ya saben, por un lado, enciende la síntesis y por otro lado, apaga la degradación. Pero, ¿qué pasa si ahora llegan las hormonas y queremos que se detenga la síntesis y que se active la degradación? Lo que va a suceder es mediante un mecanismo de fosforilación, se va a fosforilar esta proteína que tiene la región de unión a glucógeno, la que tiene la GM. Se va a fosforilar aquí. Y cuando se fosforile, gracias a ATP, se va a despegar de la proteína fosfatasa 1. Aquí está la GM ya fosforilada. Se va a despegar de la proteína fosfatasa 1. Cuando se ha despegado, este que era su regulador, ya no está y ahora está menos activa. Y entonces queda expuesta a un inhibidor que está presente en la célula que no podía interactuar con ella cuando estaba unida al GM. Ahora que se ha separado, se une el inhibidor y mediante otra fosforilación, la proteína fosfatasa 1 queda adherida al inhibidor y mientras esté este fosfato, se va a mantener así y va a estar inactiva. ¿Quién participó en estas fosforilaciones, tanto la de la GM como la de la proteína fosfatasa 1? Pues precisamente la pKa. La pKa de la cascada de señalización. Ya sabemos, pKa, proteína sinasa tipo A. ¿Y quién activó a la pKa? Pues la adrenalina y el glucagón. A la proteína fosfatasa 1, ¿quién la enciende entonces? Pues ¿quién nos indica que acabamos de comer? ¿Quién le indica a la célula, hey, acabaste de comer, hay glucosa? Pues nada más y nada menos que la insulina. Aquí tenemos el receptor de insulina. Cuando nos alimentemos y la glucosa se eleve, ya sabemos, se va a liberar la insulina que llegará a su receptor y mediante la cascada de señalización de la insulina se van a activar las sinasas. ¿Qué van a hacer las sinasas? Pues su trabajo. Van a
fosforilar, en este caso a la glucógeno sintasa sinasa. La fosforilan. ¿Qué le hacen a esta? Le pegan un fosfato. ¿Por qué es importante? Pues porque eso la apaga. Bien, ¿y quién era ella? Cuando estaba encendida, era la enzima que mantenía la glucógeno sintasa apagada. Esta enzima, la glucógeno sintasa, mantenía apagada la glucógeno sintasa. Al fosforilarla, esta se apaga. Y cuando ella se apaga, entra en acción la proteína fosfatasa 1 y enciende la síntesis de glucógeno. La glucosa, por otro lado, cuando ingrese, también va a contribuir a la regulación. En el hígado, también aquí está la PP1, la proteína fosfatasa 1, cuando está activa, y en este caso está unida a la proteína que tiene la región de unión a glucógeno. En el músculo se abrevia GM, en el hígado se abrevia GL. Aquí tenemos a la glucógeno fosforilasa A en el estado relajado, o sea, está activa la degradación. ¿Qué pasa cuando comamos? Cuando comamos va a entrar la glucosa al hígado y esta glucosa se va a unir aquí a la glucógeno fosforilasa. Cuando se une provoca su separación. La glucógeno fosforilasa se une aquí a la glucosa y eso provoca que cambie del estado relajado al tenso. Y eventualmente viene una hidrólisis y le va a quitar estos fosfatos y la va a transformar en glucógeno fosforilasa tensa, o sea, totalmente inactiva. Está inactiva la glucógeno fosforilasa. ¿Quién más está inactiva? Pues está inactiva la degradación. Y ahora la proteína fosfatasa, cuando queda libre de la glucógeno fosforilasa, ¿qué hace? Pues hace su trabajo, lo que vimos en los otros esquemas. Va a contribuir a que la glucógeno sintasa en el estado B pase al estado A. Ya saben, el A es más activo que el B y esta va a conducir a la activación de la síntesis. El metabolismo del glucógeno, como todas las reacciones del cuerpo, puede fallar. Cuando falla el metabolismo del glucógeno, conduce a diferentes enfermedades que en su conjunto se conocen con el nombre de glucogenopatías o glucogenosis. Estas enfermedades básicamente van a suceder en la degradación o en la síntesis. Y pueden conducir a diferentes estados, los cuales afectan la cantidad de glucógeno, que puede estar aumentada o disminuida, y afectan la estructura del glucógeno, que puede ser normal, superramificada o hiperramificada, o más bien tiende a ser lineal. Les fallan las ramificaciones. Sobre los casos clínicos,
de este capítulo tenemos la diabetes mellitus. ¿Cómo la diabetes se va a ver afectada o influenciada por el metabolismo del glucógeno? En la diabetes tipo 1 no hay insulina suficiente. ¿Qué provoca esto? Un incremento de la glucemia. Esta terminación significa en la sangre, glucemia, o sea, glucosa en la sangre. En la diabetes tipo 1 hay una disminución de insulina, lo que provoca una disminución de glucemia. Las células tienen hambre, así que van a ocurrir aquí una serie de eventos. El hígado va a hacer gluconeogénesis, o sea, va a fabricar glucosa que luego va a liberar a la sangre, provocando a su vez que incremente la glucemia todavía más. ¿Cómo se tratan estas personas? Se tratan consumiendo sus alimentos y posteriormente administrándose insulina. ¿Qué pasa si un diabético se alimenta e introduce insulina posteriormente en su cuerpo? Pues va a haber síntesis. Bueno, se alimenta y se administra insulina. Va a haber síntesis de glucógeno. Pero un mal hábito que tienen los diabéticos es saltarse comidas, hacer ayunos. ¿Y qué va a pasar? Por su propia naturaleza, el diabético nuevamente bajan los niveles de insulina, incrementa la glucemia, el hígado hace su gluconeogénesis, que incrementa todavía más la glucemia. Pero, como se administró su insulina cuando comió la última vez, sí tenía glucógeno. Así que ahora se va a liberar glucagón que va a llegar al hígado. Y aparte de la gluconeogénesis, va a provocar glucogenólisis, lo cual va a conducir a que libere más glucosa provocando que la glucemia se dispare mucho más. Así que información para sus futuros pacientes diabéticos. Muy mal saltarse comidas. Otro caso clínico van a ser las glucogenosis. Hay diferentes glucogenosis, pero en la que nos vamos a enfocar es en la deficiencia de glucosa 6-fosfato fosfatasa. ¿Recuerdan qué hace esta enzima? Bien. En el hígado, cuando el glucógeno se degrada, recuerdan que nos da glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato con una mutasa se transforma en glucosa
6-fosfato. Y con esta enzima se debería transformar en glucosa libre. ¿Para qué? Para que difunda y salga a la sangre. Para que difunda y salga a la sangre. Para mantener la glucemia en ayuno. Pero ¿qué sucede cuando esta enzima falle? Pues la glucosa no va a poder pasar en este último paso de glucosa 6-fosfato a glucosa normal y no podrá salir a la sangre. Consecuencias, bueno, ustedes las pueden empezar a deducir. Las consecuencias van a ser hipoglucemia en ayunas. Entre comidas no va a poder favorecerse la liberación de glucosa a la sangre y la persona va a caer en ayuno. ¿Qué va a pasar con esta glucosa? Como la persona cada vez que come entra glucosa que sirve para fabricar glucógeno, el glucógeno se está fabricando normal, pero la glucosa no sale. Así que, ¿qué pasa con los excedentes de glucosa? Pues se van a transformar en grasa, en lípidos. Y estos hígados, los hígados de estas personas van a crecer provocando hepatomegalia y por esta condición hígado graso, o sea, esteatosis hepática. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento ideal sería el reemplazo enzimático de esta enzima, lo cual actualmente no es viable. Así que tratamiento farmacológico no existe. Lo único que se puede hacer es dieta. ¿Cómo debe ser la dieta? La dieta debe ser con alimentos ricos en carbohidratos de lenta absorción en lugar de carbohidratos de absorción rápida. ¿Por qué de lenta absorción? Porque van a pasar lentamente del intestino a la sangre y por supuesto al hígado, así que la síntesis de glucógeno se verá limitada. Estos carbohidratos los deberán consumir en porciones pequeñas frecuentemente a lo largo del día, de esa manera que vamos a favorecer que disminuya la síntesis de glucógeno y eventualmente que disminuya la síntesis de lípidos. En casos graves, como esta es una condición que se da desde el nacimiento, en casos graves puede conducir incluso a problemas en el desarrollo, tanto físico como mental, por la falta de ATP, porque se va a diagnosticar básicamente hasta que aparezca la hepatomegalia. Y los niños recién nacidos pues van a tener ese ayuno entre comidas, lo que va a provocar que estén irritables, van a tener mucha hambre. ¿Por qué? Pues porque sus células no pueden fabricar ATP, básicamente porque la glucosa está dentro del hígado. No van a tener diarrea como en las intolerancias. No hay diarrea, no hay vómito, así que no es tan fácil identificarla al principio. El bebé come bien, no tiene diarrea, no tiene vómito, pero pues va a estar hipoglucémico en ayunas, lo cual no se va a identificar hasta que se haga una química sanguínea. Esto va a conducir a que su cuerpo utilice proteínas y lípidos, favoreciendo dos condiciones: la hiperuricemia, o sea, incremento del ácido úrico que deriva de los aminoácidos cuando se utilizan para obtener energía, y de la hiperlipidemia,
lo que se debe a que el cuerpo saca del tejido adiposo los lípidos, los lleva a la sangre para poder transportarlos y alimentarse con ellos, y esta hiperlipidemia posteriormente puede conducir a una cetosis, es decir, incremento de cuerpos cetónicos que derivan de los lípidos, de alimentarse de lípidos. Este es el caso clínico. ¿Cuál es el pronóstico? Si no es un caso grave, puede llegar a ser adulto, pero siempre con estos cuidados de la dieta. Eventualmente podría necesitar un trasplante de hígado. Si es grave, pues va a conducir a una cirrosis y a un fallo hepático que puede conducirlo a la muerte. Hay más enfermedades del glucógeno. Están aquí en esta tabla del propio libro. Está el tipo de enfermedad, el tipo de glucogenosis. ¿Cuál es la enzima que falla? La enzima puede fallar en hígado, en músculo o en todos los tejidos. El glucógeno, ya saben, puede estar en cantidades normales, disminuidas, altas, con estructuras ramificadas, lineales o normales. Eso está en esta tabla. Y aquí están las características clínicas. Espero que puedan entender por qué los síntomas de cada caso dependiendo la enzima. Y eso es todo de este capítulo. Espero que les resulte útil. Gracias y espero su apoyo.